La hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Y nada más recordando que la de la primera mitad ya lo hablamos anteriormente, que van a ser aborto y embarazo ectópico. Bueno, se dice que la hemorragia de la segunda mitad del embarazo va a ser la causa número 1 de morbimortalidad, y esto se va a definir como aquella que ocurre después de las 20 semanas de gestación y que no van a estar relacionadas con el trabajo de parto. De hecho, también se puede conocer como hemorragia anteparto. Las etiologías más frecuentes y las que se van a tratar en este video y las que se vieron en clase fue el desprendimiento prematuro de placenta, que esto se me hace una buena pregunta de examen sobre cuál es la causa número 1 de la hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Es desprendimiento prematuro de placenta con un 30%. Esto saqué del lectorio los porcentajes. Seguido de la placenta previa en un 20% y el más raro va a ser la basa previa. También ese día en clase se habló sobre la definición de las hemorragias. Se considera hemorragia cuando hay más de 500 mililitros y se divide en menor y mayor. La menor va de 500 mililitros a 1000 y la mayor se divide en dos, en moderada y severa, que moderada es de 1000 a 2000 y severa más de 2000. Y de hecho ese día también pusieron como estos criterios, pero no dijeron qué era, pero yo lo encontré en la guía de práctica clínica, que prácticamente la clasificación de hemorragia grave se define como aquella que tenga uno de estos criterios, es decir, que tenga más del 25% de pérdida sanguínea total, si se pierde más del 10% de hematocrito, si hay más de 150 mililitros minutos de pérdida sanguínea o si la paciente tiene algún cambio hemodinámico. Uno de estos ya se considera una hemorragia grave. También algo interesante es que las hemorragias, también pues va a haber posparto, obviamente, y esto también lo saqué de la guía de práctica clínica, que dice que se considera hemorragia vaginal cuando fue por vía vaginal cuando hay más de 500 mililitros, pero en cesárea es más de 1000. Aquí me equivoqué, es más de 1000. Es decir, que para la cesárea se necesita sangrar más para poder decir que hay hemorragia. Y bueno, también ese día se comentó sobre las causas de hemorragias postpartos primarias y secundarias. Esto se me hizo interesante, importante anotarlo, porque la atonía uterina es una de las principales causas de hemorragias postparto y esta es primaria, es decir, que aparece en las primeras 24 horas postparto, y también existen las secundarias que ocurren entre los días 2 y 42 y su principal causa van a ser las infecciones. Pero si te preguntan hemorragia postparto, la principal es la atonía uterina. Ahora sí vamos a comenzar con las de la segunda etapa del embarazo, que va a ser la placenta previa. Bueno, hablando sobre la placenta previa, ellos comentaron una clasificación que ya no se ocupa, pero pues para fines de conocimiento te la puse aquí. Aunque lo importante es lo de verde y es lo actual. Actualmente solamente se ocupan dos definiciones, que va a ser placenta previa y placenta de inserción baja. Placenta previa se va a definir como aquella placenta que se va a implantar en el segmento uterino inferior, como se puede ver aquí en esta imagen, y cubre cubre el orificio cervical interno. Y pues así está una imagen representativa de cómo la placenta, en lugar de estar en su zona normal, esta se movió y pues prácticamente cubre el orificio. Y esta va a ser de tipo oclusiva porque, como te digo, oclusiva hace referencia a que ocluye el orificio cervical interno. Aunque también puede estar la total, porque antes esta se decía placenta previa parcial, aunque eso también ya es incorrecto y nada más quédate con placenta previa. Después también va a estar la total, y las no oclusivas van a ser la marginal y la inserción baja. La de inserción baja se va a definir como aquella donde la placenta va a estar a 2 centímetros o a 20 milímetros del orificio cervical interno. Y aquí te voy a poner una imagen para que más o menos veas cómo antes estaban divididas y como que no queden dudas acerca de esto. Por ejemplo, la total, que es la oclusiva, que prácticamente aquí toda la placenta cubre el orificio. La placenta previa parcial es que nada más era una parte, pero pues sigue ocluyendo el orificio. La marginal, que pues está como a un ladito. Y la de inserción baja, que aquí prácticamente es lo que decimos que existe una medida, que es a
menos de 2 centímetros del orificio cervical interno. Y ya, pero nada más quédate con estas dos. Las demás puedes olvidarlas, no pasa nada. Esto es lo actual, placenta previa y la de inserción baja. Bueno, continuando con los factores de riesgo, vamos a tener que los más importantes van a ser que la paciente tenga antecedentes de cirugía previa, ya sea por una cesárea, por una miomectomía, por un legrado, ¿qué es? Uterino interno, algo así, el legrado. Y por aspiración manual endouterina. Bueno, nada más que recuerdes cirugía uterina. Ahora, también vamos a tener que la paciente sea de edad mayor, más de 35 años, que ésta tenga antecedentes de fumar o la multiparidad, o también algunas veces las técnicas de reproducción asistida. Estos son sus factores de riesgo más importantes, que haya tenido cesáreas o que sea una multípara. Ahora, en cuadro clínico, en la historia decía que estas pacientes pueden ser asintomáticas hasta que empiezan a tener su dilatación después de las 30 semanas de gestación. Pero aquí vamos a tener características muy diferentes para diferenciar a las otras. Que va a ser, por ejemplo, que va a tener sangrado transvaginal de leve a moderado, pero este sangrado va a tener la característica de ser rojo brillante. Además de que el sangrado va a ser indoloro. Aunque algunas veces no siempre se cumple con este criterio, porque si se acumula la sangre o tiene amenaza pretérmino también puede llegar a doler un poco. Algo muy curioso es que por lo mismo de que pues la placenta está muy cerca del orificio cervical interno, la paciente a tener coito pues va a lastimar a la placenta y pues puede generar el mismo sangrado. Entonces puede ser un sangrado también postcoito y pues como lo dijimos no tiene nada que ver con el trabajo de parto, entonces va a ser sin contracciones. Para el diagnóstico, se puede confirmar a las 32 semanas de gestación con un ultrasonido endovaginal. Y de hecho, algunas veces el ultrasonido o se puede llegar a diagnosticar en el segundo trimestre, por eso es la razón por la que aquí lo mencionamos, y es pues, de manera rutinaria. Algo también importante a decir es que no se pueden hacer tactos vaginales porque va a pasar lo mismo del poscoito. Aparte de que en el tacto vaginal, como nuestra intención sí es como que tocar bien, podemos hacer que ésta se lastime todavía más la placenta y pues haya más sangrado. O sea, nosotros podemos provocar el mismo sangrado. Entonces, si ya tenemos a una paciente que diagnosticamos con ultrasonido de manera rutinaria, pues ya desde ahí hay que pensar que no hay que hacer tacto vaginal. Bueno, esto de la capa de Nitsch es más del acretismo placentario, así que ahorita me regreso cuando hablemos de eso. Bueno, en tratamiento vamos a tener, depende a la hemorragia. Si es una hemorragia masiva, donde tenemos inestabilidad hemodinámica o frecuencia fetal menos de 100, sin importar la semana de gestación, vamos a hacer esto. Pero también en la guía de práctica clínica dice que si la hemorragia es masiva y está entre las 34 y 35 semanas de gestación, su tratamiento va a ser primero hospitalizar a nuestra paciente, darle, ponerles catetes, dos venosos y uno arterial, hacerle la especuloscopía y un ultrasonido. Si, como va a estar, como va a ser una hemorragia masiva, obviamente vamos a tener inestabilidad hemodinámica, entonces hay que estabilizarla, se le da anestesia general y lo importante, ¿qué se le hace a este tipo de pacientes con inestabilidad hemodinámica de la mamá, del feto y que ya está como que entre las semanas? Una cesárea, sacar al bebé. En conclusión, sacar al bebé a todo de esto. Y si es escasa la hemorragia, está estable y está entre las 28 y 34 semanas de gestación, lo que podemos darle a esta paciente es reposo absoluto, dejarla descansar, darle maduración pulmonar, ya sea beta o dexametasona, ultrasonido, estarla vigilando cada 2 semanas y mantenerle una hemoglobina más de 11. Entonces hay que estarle haciendo una biometría hemática cada 7 días. En caso de que todo continúe bien, se puede interrumpir el embarazo en la semana 34-36 o dejarla evolucionar. O si hay un segundo sangrado, interrumpir. En caso de que nuestra paciente, como te digo, es algo que se puede diagnosticar de manera rutinaria, está estable y asintomática, también podemos hacer una cesárea programada entre la 36 y 37 semanas de gestación.
En conclusión de esto de placenta previa, creo que lo importante es saber como que qué es placenta previa, cuál es la de inserción baja, que es lo del menos de 2 centímetros del orificio cervical interno, los factores de riesgo, que sepas que pues es por mujeres que hayan tenido cesáreas anteriores, multíparas, que el cuadro clínico es un sangrado rojo brillante y es indoloro, que no hay que hacer tacto vaginales porque si no nosotros podemos provocar la misma hemorragia y puede poner en peligro al bebé, y que si es masiva, cesárea. Si es escasa, reposo absoluto. Si no tiene hemorragia, o sea, lo vimos de manera rutinaria, la dejamos evolucionar a una cesárea normal. Bueno, ahora continuemos con basa previa, que esta es la base la más rara de todos. ¿Y a qué se refiere esto? Pues prácticamente aquí basa previa hace referencia a que va a haber un cordón umbilical libre, que va a atravesar el orificio cervical interno, como se puede ver aquí. O sea, en lugar de estar como muy en donde debe de estar, anda pasando por aquí, pues el peligro de esto es de que el mismo bebé al movimiento puede como que cortar su circulación sanguínea y pues hacer sufrimiento fetal. Y bueno, también va a haber otro término que se le llama cordón velamentoso, que prácticamente aquí hace referencia a que el cordón umbilical no va a tener gelatina de Wharton, que la gelatina de Wharton es como si fuera su protector de los vasos sanguíneos. Entonces, ese lugar tiende a ser un poco más propenso a que se rompa. Y ya. Ahora, en factores de riesgo, uno va a ser la placenta previa, que pues la placenta ande por acá, más en donde no debería de estar. Un embarazo gemelar, la inserción velamentosa del cordón, que es lo que estuvimos hablando de que no tenga gelatina de Wharton. Y otros pueden ser, por ejemplo, lóbulos placentarios múltiples, gestas múltiples o fertilización in vitro. Ahora, en presentación clínica. Como te digo, los sangrados aquí va a ser como lo característico, porque aquí en lugar de ser rojo rutilante como en placenta previa, vamos a tener que va a ser oscuro. Y esto es porque es de origen fetal. Y además, el compromiso, en lugar de verse como reflejado en la mamá algunas veces puede ser asintomático, va a ser más reflejado al bebé, porque es lo que te digo que pues como que puede apachurrar su propio cordón umbilical. Entonces, también se puede romper el cordón umbilical y pues hacer hemorragias. Y esa es la razón por la que es oscura. Se dice que el bebé puede tener una disminución de su volumen de un 40 al 50%, que van a ser más o menos 100 cc, y lo normal es que sea de 80 mililitros sobre kilo. ¿Importante? No lo creo. Pero sí que sepas que puede hacer sufrimiento fetal y que esto nosotros lo podemos ver mediante la tococardiografía. Y lo que vamos a ver va a ser un patrón sinusoidal, es decir, que va a ser un patrón como que no variable, muy igual, y ya sabemos que lo igual en ginecología es malo. Y este patrón sinusoidal lo que nos va a estar diciendo es que nuestro bebé va a tener anemia. O en los peores casos de que neta el bebé haya tenido mucho sangrado, pues puede haber hasta muerte fetal. En el diagnóstico va a ser la clínica. Hay que recordar aquí también que pues por el riesgo de pues nosotros mismos perforar el cordón, no se puede hacer tacto vaginal, lo único que se puede hacer es observar mediante la especuloscopía, y el diagnóstico confirmatorio va a ser el ultrasonido transvaginal, que este ultrasonido puede ser por seguimiento y se confirma de 30 a 34 semanas de gestación. De hecho, algo muy curioso aquí que decía Lecturio, que también me estoy acordando, es de que algunas veces no se le tiende a hacer nada, porque aparte de que no se le puede hacer mucho durante el embarazo, es que mientras va creciendo el útero, la placenta también se puede ir recorriendo un poco. Entonces algunas veces tanto el cordón como la placenta se pueden mover y algunas veces no tiene ninguna complicación durante el embarazo. Y bueno, no sé por qué dije esto aquí. Porque se confirma de 30 a 34 semanas de gestación. O sea, puedes al final ver si se movió el cordón y no va a tener ningún riesgo. Bueno, también algo que se podemos ver en el ultrasonido transvaginal va a ser la placenta previa, porque este es un factor de riesgo, y los vasos atravesados. Otros
Estudios que se le pueden llegar a hacer va a ser el Doppler para ver el flujo sanguíneo del cordón y la medición longitudinal semanal. El tratamiento, podemos hacer una hospitalización en de la 30 a la 34 semana de gestación para darle maduración pulmonar, monitorización fetal intermitente y medirle la longitud cervical, y esto se hace una cada 2 semanas. Y prácticamente aquí también en la base previa, si nuestra paciente no tiene ningún factor de riesgo, se le va a hacer cesárea entre las 34 y 36 semanas de gestación, pero en caso de que nuestra paciente tenga actividad uterina, rompimiento prematuro de membranas, sangrado transvaginal y alteración de la frecuencia cardíaca, se le va a hacer una cesárea urgente, inmediata, en caso de alguno de estos. En conclusión, tanto en placenta previa y basa previa, el tratamiento es cesárea. Y si anda bien, se puede prolongar la cesárea. Pero siempre cesárea, prácticamente. Ahora, hablando sobre el desprendimiento prematuro de placenta. Ahora sí, el mero, el importante. ¿Qué es esto? Como lo dice su nombre, se desprende la placenta. Y lo importante aquí saber es que como la placenta, como sabemos, es la encargada de darle oxígeno y nutrientes a nuestros bebés, pues al caso de ya no tener la placenta bien adherida, pues esa parte de la placenta pues ya no va a funcionar. Y entonces el bebé tiene riesgo a hacer hipoxia y asfixia, pero también a tener un peso bajo al nacer, un parto prematuro o una restricción del crecimiento. En su epidemiología se dice que esto ocurre 2 a 10 de cada 1000 nacimientos. A mí se me hizo así como pues medio común. No tanto, pero sí. Y las edades, las edades que más afectan van a ser en menos de 20 años o más de 35. Y la edad gestacional al desprendimiento, lo más común es que sea término en un 60%, seguido de las 32 a 36 semanas en un 25% y menos de 32 semanas en un 15%. Y pues bueno, aquí nada más es una imagen de cómo al desprenderse la placenta, por lo mismo de que pues son vasos sanguíneos, se puede hacer un hematoma y un acúmulo de sangre. Y pues eso es malo. Ahora, en la etiopatogenia, esta se dice que es desconocida, aunque está relacionado a procesos de enfermedades crónicas del embarazo y también anomalías del desarrollo de la vasculatura placentaria. Y también otra causa puede ser el traumatismo directo pues en la placenta o más bien en el abdomen de la embarazada. Y bueno, aquí nada más comentaron que dije, bueno, puedo comentarle aquí en el video de que la forma correcta de utilizar el cinturón es de que la cosa esta que va aquí en el cuello va como encima de la panza de la embarazada y la de abajo, la que es como el cinturón de abajo, va pues debajo. O sea, nomás para decir que no se lo vayan a apretar ahí, pues no vayan a hacer un choque o algo y pues eso todavía empeore la situación, ¿no? Y bueno, en su fisiopatología, aquí va a haber ruptura de los vasos maternos en la decidua basal, lo que va a provocar que pues haya sangre. Y también comentar que la trombina en sí se considera un útero tónico, entonces puede ser que pues el útero se ponga rígido. Además de que puede ser una ruptura, un desprendimiento prematuro, completo o parcial. El completo casi siempre es de hemorragia arterial, es decir, que va a tener mucha presión y esta hemorragia tiende a ser central. Y por lo tanto, pueden hacer síntomas que evolucionan rápidamente y provocar más fácil la muerte. Porque pues aparte de las arterias, ya sabes, más flujo sanguíneo y todo eso. Y bueno, también puede ser un desprendimiento parcial. Y aquí la hemorragia casi siempre es venosa, hay menos presión y la tiende a ser más las hemorragias periféricas. Además de que la parcial, la ventaja es que es autolimitado y el desprendimiento tiende a ser poco o crónico, o sea, se va desprendiendo poco a poco. Esto es importante nomás como para que sepas el tratamiento, porque sí cambia entre si es una arterial que es rápido los síntomas o una crónica. En factores de riesgo ese día se comentó que pueden ser los traumatismos, el tabaco, la cocaína.
Y otras pueden ser, por ejemplo, que la paciente tenga hipertensión, ruptura prematura de membranas, porque pues esto hace una descomprensión brusca y pues hace que pues rápido la placenta pues se jale, o sea, ¡pah! Esto es más, por ejemplo, en pacientes con polidramios, coriamnionitis, gestación múltiple, preeclampsia y antecedentes de esquema placentario. Otras pueden ser la inducción y la conducción, ocupar los medicamentos como oxitocina y todo eso, pueden hacer también, en exceso pueden hacer que también exista un desprendimiento de placenta prematura y anomalías como pueden ser la leiomeiosis y útero bicorne. Bueno, aquí la clínica, si te das cuenta, sí son muy diferentes la clínica, entonces siento que no hay fallo, porque por ejemplo aquí, tal vez la hemorragia sí sea también oscura como en vasa previa, pero aquí la diferencia es que va a haber dolor, a la paciente le va a doler mucho que le ande ahí sangrando, entonces va a tener dolor y aparte de que el útero va a estar hipertónico, porque como te comenté, la trombina, el tanto sangre, hace que pues el útero se ponga muy duro. Y más porque pues la sangre va a estar aquí acumulada en el espacio entre el endometrio y la placenta. O bueno, entre el útero. Y también puede haber compromiso hemodinámico materno. Bueno, y también algo importante a comentar es que algunas veces la hemorragia nosotros la podemos ver, aunque también puede haber hemorragia oculta, o sea, de que no se vea la sangre, pero ahí esté acumulada. Entonces también puede haber compromiso hemodinámico materno o fetal. Y el último, y el útero de Cavalier, que prácticamente es un útero muy duro, muy rígido, hipertónico, infiltrado de sangre. Y pues también es que no se relaja pues entre contracciones. Y hablando de desprendimiento parcial o crónico, que es lo que te digo acá arriba, aquí puede haber pequeñas hemorragias, oligodramios y restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, pequeñas hemorragias, sí, pues es algo más crónico. Ahora, hablando sobre el diagnóstico, esto pues lo vamos a hacer mediante el ultrasonido, donde vamos a ver el hematoma retroplacentario y también el signo de Jelly-like, que prácticamente el signo de Jelly-like es el hematoma retroplacentario, pero pues así lo pusieron en las diapos, sí, lo anoté así. Y pues algo muy importante sobre el diagnóstico es evaluar siempre el estado hemodinámico de la paciente, tanto de su bebé. Es algo sí que hay que estar checando, entonces hay que hacerle biometría hemática, química sanguínea, la tococardiografía y los parámetros para preeclampsia, que pues tú ya te lo sabes. Y ahora, el tratamiento. Si el desprendimiento es severo, ¿cuándo consideramos un desprendimiento severo? Que tenga choque hipovolémico, SID, o pues ya en sí exista un óbito. Aquí lo primero que tenemos que hacer es estabilizar a nuestra paciente. Si tiene, bueno, así lo notaron, ¿eh? Yo nada más digo estabilizar, transfúndele sangre porque va a estar en un choque hipovolémico. Entonces, si es de 500 a 1000, transfusión sanguínea, más de 1500, transfusión sanguínea masiva. Y el segundo paso, como te digo, de todos estos es cesárea, hacerle una cesárea de emergencia. En caso de que sea un desprendimiento leve o crónico, que es eso de que le sangra poquito y todo eso, podemos estar checándola y viendo el bienestar del bebé y de la mamá. Y también le vamos a dar corticosteroides para la maduración pulmonar. Aquí sí tenemos la opción de hacerle cesárea si el paciente ya está a término o vía vaginal si tiene dilatación y poco desprendimiento. Aquí sí tenemos la opción de hacerle como parto vía vaginal. Y ya eso es todo. Prácticamente este tema está muy fácil. Todo es urgencias y creo que sí se diferencia mucho entre placenta previa, sus síntomas y todos los demás. Y si no, ahí me dices. Yo te digo, mira, sí hay diferencia entre las hemorragias. Bueno. Y bueno, hace cuenta que ese día la doctora dijo, ay, no les dije que pusieran placenta creta. Y yo puse aquí placenta creta y ruptura uterina. Porque se me hacen importantes. También ruptura uterina es una de las cosas de la hemorragia, entonces te lo puse. Pero estos temas en sí no los vimos en clase. La doctora dijo que los iba a dar, quién sabe si los dio o no, pero ya te los puse aquí. Bueno, entonces, esta parte pues te digo, es opcional si quieres ponerlo o no. Lo de arriba sí lo vimos, esto no.
Bueno, otras causas de hemorragia puede ser la ruptura uterina, que prácticamente esto, como dice su nombre, se rompe el útero. Hay una interrupción de la continuidad en todas las capas uterinas. Y lo más común es que es porque exista una cicatriz uterina previa, o sea, la mujer ya estuvo embarazada y pues de ahí mismo se le rompió el útero, o sea, como que se rompe pues. Aunque otras causas puede ser, por ejemplo, una malformación uterina, que también abusemos de los oxitocicos iatrogénicamente, o sea, darle mucha oxitocina, los de inducción y conducción y todo eso, trabajo de parto prolongado, infecciones previas o adenomiosis. El dolor, en el cuadro clínico vamos a tener un dolor súbito, rápido, o sea, la paciente de la nada se puso malita. Le va a dar taquicardia o hipotensión y vamos a ver una alteración en la frecuencia cardíaca fetal. Puede haber bradicardia, desaceleraciones y poca valeridad. Y aparte de que la paciente, por lo mismo de que se le rompió el útero, pues va a perder el tono y el encajamiento del bebé, o sea, como que está lógica, ¿no? En diagnóstico, este tiende a ser más clínico y ya confirmatorio va a ser a la aparatomía. Y en el tratamiento, si existe sufrimiento fetal y materno, se le va a hacer una cesárea de emergencia y se la va a tratar de reparar quirúrgicamente el útero. En caso de que ya la hemorragia sea muy persistente o que ya no se pueda reparar el útero, se le va a quitar, se le va a hacer una esterectomía. Y ya. Ahora, hablando sobre placenta creta, que esta sí se me hace importante de las dos que puse extra, esta se me hace más importante, para que sepas que la placenta creta es cuando la placenta se adhiere de manera anormal y firme en la pared uterina. O sea, esta sí está bien arraigada a la pared. ¿Por qué? Aquí vamos a regresar a esta parte. Porque hace cuenta que la placenta va a existir algo llamada membrana o capa de Nittawuch, que prácticamente es una capa que está entre la decidua y las vellosidades coriónicas. En ultrasonido ellos le llaman la interfase. Y esta es la que más se afecta aquí, porque esta va a ser una capa, una membrana, la cual va a permitir que pues no exista una placenta muy invasiva. Y si está muy delgada esta, pues se hace la placenta creta. ¿Y cuando se considera delgada? Cuando tenemos menos de 3 milímetros. Entonces, esa membrana es la más afectada aquí. Y es de lo que trata la placenta creta. Si está muy delgada, se adhiere además la placenta y pues eso pues es malo. Es malo. Y bueno, esto sí es importante, yo siento que esto no lo dio, pero sí puede ser pregunta de examen, es la división de la placenta creta. Se considera creta, que es en un 65% es lo más común, cuando se adhiere superficialmente al miometrio. Y esto es lo que te digo, por ausencia parcial o total del adhesivo. Increta, cuando se invade al miometrio, en un 15% de frecuencia. Y percreta, cuando se atraviesa el miometrio, o sea, la placenta puede atravesar hasta la vejiga y el intestino. Esto sí está muy macizo. Y ya, esta clasificación es más importante. También es más importante que el factor de riesgo principalmente para la placenta creta es la placenta previa, o sea, la que ya estuvimos viendo, tras una cesárea. ¿Por qué? Porque hace cuenta que la placenta previa, pues por lo mismo que se estuvo moviendo de un lado a otro y la paciente ya tiene como los antecedentes de muchas cesáreas, el útero pues ya no tiene su forma, su consistencia normal. Entonces eso todavía hace que pues se pierda esta membrana y pues provoque la placenta creta. Por eso también otro factor de riesgo es los antecedentes quirúrgicos, lo de fertilización in vitro, que la paciente sea mayor de edad o tenga multiparidad. En diagnóstico, esto se le puede hacer un ultrasonido, que es lo que te digo que te dicen la interfase, o sea, la membrana, se le conoce como interfase, que es de menos de 3 milímetros. Y también otra forma de diagnosticarlo es prácticamente hasta el parto. ¿Por qué? Porque les cuesta mucho trabajo sacar la placenta. Entonces, al ellos sacar la placenta, empieza a haber hemorragia. Y pues no se alumbra bien. Entonces, hay una hemorragia tras el alumbramiento. Muy macizo porque no pueden sacar la placenta. En el tratamiento, pues lo mejor, si ya te diste cuenta que en el ultrasonido que te dieron menos de 3 milímetros en la interfase, es parto por cesárea. En caso de que se llegue a romper el útero o algo así, histerectomía. Y también, como es un sangrado, pues les pueden llegar a dar hasta transfusiones.
Y bueno, importante decir que las complicaciones, pues va a haber hemorragia tras la retención de tejido placentario, pero también hasta el sangrado puede ser tan macizo que les puede dar un síndrome de Sheehan, porque es un sangrado macizo y rápido, entonces les puede dar síndrome de Sheehan. Y bueno, ahora sí, eso fue todo de esto. ¿Alguna dudita o algo? Me comentas. Y ya, besos.